Libro, título, Lo que el viento se llevó. Autora Margaret Mitchell. Editorial del libro, editora Aima S.A., editora Barcelona. Séptima edición, junio de 1966. Primera parte. Capítulo primero. Escarlata O'Hara no era bella, pero los hombres no solían darse cuenta de ello hasta que se sentían ya cautivados de su embrujo, como le sucedía a los gemelos Tarleton. En su rostro contrastaban acusadamente las delicadas facciones de su madre, una aristócrata de la costa de la familia francesa, con las toscas de su padre, un rozagante irlandés. Pero era el suyo, con todo, un semblante atractivo, de barbilla puntiaguda y de anchos pómulos. Sus ojos eran de un verde pálido, sin mezcla de castaño, sombreados por negras y rígidas pestañas, levemente curvadas en las puntas. Sobre ellos, unas negras y espesas cejas, sesgadas hacia arriba, cortaban con tímida y oblicua línea el blanco magnolia de su cutis. Ese cutis tan apreciado por los meridionales y que tan celosamente resguardan del cálido sol de Georgia, con sombreros, velos y mitones. Sentada con Stuart y Brent Tarleton a la fresca sombra del porche de Tara, la plantación de su padre, aquella mañana de abril de 1861, la joven ofrecía una imagen linda y atrayente. Su vestido nuevo de organdí verde floreado extendía como un oleaje sus 12 varas de tela sobre los aros del miriñaque y armonizaba perfectamente con las chinelas de tafilete verde que su padre le había traído poco antes de Atlanta. El vestido se ajustaba maravillosamente a su talle, el más esbelto de los 3 condados, y el corpiño ceñido mostraba un busto muy bien desarrollado para sus 16 años. Todo el recato de sus extendidas faldas, la seriedad con que su cabello estaba suavemente anudado formando un moño, y el gesto apacible de sus blancas manitas que reposaban en el regazo, encubrían difícilmente su personalidad. Los ojos verdes en la cara afectadamente suave eran traviesos, voluntariosos, ansiosos de vida, en franca oposición con su correcto porte. Los modales le habían sido impuestos por las amables amonestaciones y la severa disciplina de su madre, pero los ojos eran completamente suyos. A sus 2 lados, los gemelos recostados cómodamente en sus butacas reían y charlaban. El sol les hacía parpadear al reflejarse en los cristales de sus gafas, y ellos cruzaban al desaire sus fuertes, largas y musculosas piernas de jinetes, calzadas con botas hasta la rodilla. De 19 años de edad y rozando los 2 metros de estatura, de sólida osamenta y fuertes músculos, rostros curtidos por el sol, cabellos de un color rojizo oscuro y ojos alegres y altivos, vestidos con iguales chaquetas azules y calzones color mostaza, eran tan parecidos como 2 balas de algodón. Afuera, los rayos del sol poniente dibujaban en el patio surcos oblicuos, bañados de luz, los árboles que resaltaban cual sólidas masas de blancos capullos sobre el fondo de verde césped. Los caballos de los gemelos estaban amarrados en la carretera. Eran animales grandes, jaros como el cabello de sus dueños, y entre sus patas se debatía la nerviosa tráila de enjutos perros de caza que acompañaban a Stuart y a Brent, a donde quiera que fuesen. Un poco más lejos, como corresponde a un aristócrata, un perro de lujo, de pelaje moteado, esperaba pacientemente tumbado con el hocico entre las patas
a que los muchachos volvieran a casa a cenar. Entre los perros, los caballos y los gemelos hay una relación más profunda que la de su constante camaradería. Todos ellos son animales sanos y reflexivos y jóvenes, salameros, garbosos y alegres los muchachos, briosos como los caballos que montan, briosos y arriesgados, pero también de suave temple para aquellos que saben manejarlos. Aunque nacidos en la cómoda vida de la plantación, atendidos a cuerpo de rey desde su infancia, los rostros de los que están en el porche no son ni débiles ni afeminados. Tienen el vigor y la viveza de la gente del campo que ha pasado toda su vida al raso y se ha preocupado muy poco de las tonterías de los libros. La vida es aún nueva en Georgia del Norte, condado de Clayton, y un tanto ruda como lo es también en Augusta, Savannah y Charleston. Los de las provincias del sur más viejas y sedentarias miran por encima del hombro a los georgianos de las tierras altas, pero allí, en Georgia del Norte, no avergonzaba la falta de esas sutilezas y de una educación clásica con tal de que un hombre fuera diestro en las cosas que importasen. Y las cosas que importaban era cultivar buen algodón, montar bien a caballo, ser buen cazador, bailar con agilidad, cortejar a las damas con elegancia y aguantar la bebida como un caballero. Los gemelos sobresalían en estos conocimientos y eran igualmente obtusos en su notoria incapacidad para aprender cualquier cosa contenida entre las tapas de un libro. Su familia tenía más dinero, más caballos, más esclavos que otra ninguna del condado, pero los muchachos tenían menos retórica que la mayoría de los más pobres vecinos de la región. Esta era la razón de que Stuart y Bren estuvieran haraganeando en el porche de Tara en aquella tarde de abril. Acababan de ser expulsados de la Universidad de Georgia, la cuarta universidad que los expulsaba en 2 años. Y sus 2 hermanos mayores, Thomas y Boyd, habían vuelto a casa con ellos, porque se negaron a permanecer en una institución donde los gemelos no eran bien recibidos. Stuart y Bren consideraban su última expulsión como una broma deliciosa, y Escarlata, que no había abierto con gusto un libro desde que salió un año antes de la Academia Femenina de Fayetteville, lo encontraba tan divertido como ellos. Ya sé que ni a Thomas ni a ustedes dos les importa que los hayan expulsado, dijo. Pero ¿cómo dicen de Boyd? Está decidido a instruirse, y ustedes le han hecho salir de la Universidad de Virginia, de Alabama y de Carolina del Sur, y ahora de la de Georgia. A ese paso no acabarán nunca. O puede estudiar leyes en el despacho del juez Parmale, en Fayetteville, contestó Bren despreocupadamente. Además, no importa gran cosa, hubiéramos tenido que volver a casa de todos modos antes de fin de curso. ¿Por qué? La guerra, tonta, la guerra va a estallar el día menos pensado, y no imaginarás que ninguno de nosotros va a seguir en el colegio mientras dure la guerra, ¿verdad? Ya saben que no va a haber guerra, replicó Escarlata enojada. Nadie habla de otra cosa. Ashley Wilkes y su padre dijeron a papá la semana pasada precisamente que nuestros delegados en Washington llegarían a un acuerdo amistoso con Mr. Lincoln sobre la Confederación, y además los Yankees nos tienen demasiado miedo para luchar. No habrá guerra alguna y ya estoy harta de oír hablar de eso. ¿Que no va a haber guerra?, protestaron con indignación los gemelos, como si se sintieran defraudados. Claro que habrá guerra, querida, dijo Stuart. Los Yankees pueden tenernos mucho miedo, pero después de ver la forma en que el general Beauregard los arrojó anteayer de Fuerte Sumter,
Tendrán que luchar o quedarán ante el mundo entero como unos cobardes. Si la Confederación... Escarlata hizo un gesto de enfado e impaciencia. Si nombran la guerra una vez más, me meto en casa y cierro la puerta. Nunca he estado en mi vida tan harta de una palabra como de esta, de secesión. Papá habla de guerra mañana, tarde y noche, y todos los señores que vienen a verle se exaltan hablando de fuerte Sumter. Estados, derechos y de Abraham Lincoln, hasta que me ponen tan nerviosa que de buena gana me echaría a llorar. Ese es también el tema de conversación de los muchachos que no saben hablar de otra cosa, de eso y de la milicia. No ha habido diversiones esta primavera porque los chicos no saben hablar de otra cosa. Me alegro infinito de que Georgia esperase a que pasaran las Navidades para separarse, pues de lo contrario nos hubiera estropeado las reuniones de Pascua. Si vuelven a decir una palabra de la guerra, me meto en casa. Y lo pensaba como lo decía, porque no le era posible soportar mucho rato una conversación de la que ella no fuese el tema principal. Pero sonreía al hablar y con estudiado gesto hacían más señalados los hoyuelos de sus mejillas y agitaba sus negras y afiladas pestañas tan rápidamente como sus alas las mariposas. Los muchachos estaban entusiasmados, como ella quería que estuviesen, y se apresuraron a disculparse por haberla disgustado. No encontraban mal su falta de interés, parecíales mejor, por el contrario. La guerra es asunto de hombres, no de señoras, y ellos consideraban aquella actitud como prueba de la feminidad de Escarlata. Habiendo maniobrado de este modo, para sacarlos del árido tema de la guerra, volvió con interés al de su situación actual. ¿Qué ha dicho su madre al saber que los han expulsado otra vez? Los muchachos parecieron sentirse desasosegados recordando la actitud de su madre cuando 3 meses antes habían vuelto a casa, expulsados de la Universidad de Virginia. Pues mira, no ha tenido ocasión de decir nada. Tomás y nosotros 2 hemos salido temprano de casa esta mañana antes de que se levantara. Tomás se ha quedado en casa de los Fontaine mientras nosotros veníamos aquí. ¿No dijo nada anoche cuando llegaron? Anoche estuvimos de suerte. Precisamente cuando nosotros llegamos, acababan de llevarle el nuevo caballo garañón que mamá compró en Kentucky el mes pasado y toda la casa estaba revuelta. ¡Qué animal tan robusto! Es un gran caballo, Escarlata. Tienes que decir a tu padre que vaya a verlo enseguida. Ya ha mordido al mozo que lo trajo y ha coseado a 2 de los negros de mamá que fueron a buscarlo al tren a Jonesboro. Y un momento antes de llegar nosotros a casa había destrozado a patadas el establo y dejado medio muerto a Fresa, el viejo garañón de mamá. Cuando llegamos, mamá estaba en el establo calmándolo con un saquito de azúcar y lo hacía a las 1000 maravillas. Los negros estaban tan espantados que temblaban encaramados a las vigas, pero mamá hablaba al caballo como si se tratara de una persona, y el animal comía en su mano. No hay nadie como mamá para entender a un caballo, y cuando nos vio, nos dijo: «En nombre del cielo, ¿qué hacen otra vez en casa? Son peores que las plagas de Egipto». Y entonces el caballo empezó a relinchar y encabritarse y mamá dijo: «Largo de aquí. ¿No ven que el pobre animal está nervioso? Ya me ocupo de ustedes 4 mañana por la mañana». Entonces nos fuimos a la cama y esta mañana nos marchamos antes de que nos pudiera pescar, dejando a Boyd para que se las entienda con ella. ¿Crees que le pegará a Boyd? Escarlata, como el resto del condado, no podía nunca acostumbrarse a la manera como la menuda señora Tarleton trataba a sus
hijos ya crecidos y les cruzaba la espalda con la fusta cuando el caso lo requería. Beatriz Tarleton era una mujer muy activa que regentaba por sí misma no solo una extensa plantación de algodón, un centenar de negros y 8 hijos, sino también la más importante hacienda de cría caballar del condado. Tenía mucho carácter y a menudo se incomodaba por las frecuentes trastadas de sus 4 hijos, y mientras a nadie le permitía pegar a un caballo, ella pensaba que una paliza de vez en cuando no podía hacer ningún daño a los muchachos. Claro que no le pegará. A Boyd no le pegan nunca. Primero porque es el mayor y luego por ser el pequeñín de la camada, dijo Stuart, que estaba orgulloso de su casi 1,90 m. Por eso le hemos dejado en casa, para que explique las cosas a mamá. Dios mío, mamá no tendrá más remedio que pegarnos. Nosotros tenemos ya 19 años y Tomás 21, y nos trata como si tuviéramos 6. ¿Montará tu madre el caballo nuevo para ir mañana al barbacoa de los Wilkes? Eso quería, pero papá dice que es demasiado peligroso y además las chicas no quieren dejarla. Dicen que van a procurar que vaya a esa fiesta por lo menos en su coche como una señora. Espero que no llueva mañana, dijo Escarlata. No hay nada de peor que un barbacoa que se convierte en un picnic bajo techado. No, mañana hará un día espléndido y tan caluroso como si fuera de junio. Mira qué puesta de sol, no la he visto nunca tan rojiza. Siempre se puede predecir el tiempo por las puestas de sol. Miraron a lo lejos, hacia el rojo horizonte por encima de los acres interminables de los recién arados campos de algodón de Gerald O'Hara. Ahora, al ponerse el sol entre oleadas carmesís, detrás de las colinas, más allá del río Flint, el calor de aquel día abrileño parecía expirar con balsámico escalofrío. La primavera había llegado pronto aquel año, con sus furiosos chaparrones y con el repentino florecer de los melocotoneros y de los almendros que salpicaban de estrellas el oscuro río pantanoso y las colinas lejanas. Ya la labranza estaba casi terminada y el sangriento resplandor del ocaso teñía los surcos recién abiertos en la roja arcilla de Georgia, de tonalidades más rojas aún. La húmeda tierra, hambrienta de jugo que esperaba arada, las simientes de algodón, mostraba tintes rosados, vermellón y escarlata sobre los arenosos surcos, y siena allí donde las sombras caían a lo largo de las zanjas. La casa de la plantación, de ladrillo encarnado, parecía una isla asentada en un mar rojo chillón, un mar cuyo oleaje ondulante creciente se hubiera petrificado de pronto, cuando las rosadas crestas de sus ondas iban a romperse, porque allí no había surcos rectos y largos como los que pueden verse en los campos de arcilla amarillenta de la llana de Georgia Central, o en la oscura tierra de las plantaciones costeras. El campo que se extendía en pendiente al pie de las colinas del norte de Georgia estaba arado en 1.000.000 de curvas para evitar que la rica tierra se deslizase en las profundidades del río. Era una tierra roja, salvaje, color sangre, después de las lluvias y polvo de ladrillo en las sequías, la mejor tierra del mundo para el cultivo de algodón. Era una tierra agradable, de casas blancas, apacibles labrantíos y perezosos ríos amarillos, pero una tierra de contrastes, con el sol más radiantemente deslumbrador y las más densas umbrías. Los claros de la plantación y las millas de campo de algodón sonreían al sol cálido, sereno, complaciente. A los lados se extendían los bosques vírgenes, oscuros y fríos aún en las tardes más sofocantes, misteriosos un tanto siniestros. Los rumoreantes pinos parecían esperar con particular
con paciencia secular, para amenazar con suaves suspiros. Cuidado, cuidado, fueron nuestros en otro tiempo. Podemos arrebatarlos otra vez. A los oídos de las 3 personas que estaban en el porche llegaba el ruido de los cascos de las caballerías, el tintineo de las cadenas de los arneses, las agudas y despreocupadas carcajadas de los negros mientras braceros y mulas regresaban de los campos. De dentro de la casa llegaba la suave voz de la madre de Escarlata, Elena O'Hara, llamando a la negrita que llevaba el cestillo de sus llaves. La voz atiplada de la niña contestó: «Sí, señora», y se oyeron las pisadas que salían de la casa dirigiéndose por el camino de detrás del ahumadero, donde Elena repartiría la comida a los que llegaran. Se oía el chocar de la porcelana y el tintineo de la plata, anunciando que el mayordomo de Tara ponía la mesa para la cena. Al oír estos últimos ruidos, los gemelos se dieron cuenta de que era ya hora de regresar a casa, pero tenían miedo de enfrentarse con su madre y remoloneaban en el porche de Tara, con la momentánea esperanza de que Escarlata los invitara a cenar. «Oye, Escarlata, a propósito de mañana», dijo Brent, «el que hayamos estado fuera y no supiéramos nada del barbacoa y del baile no es razón para que nos hartemos de bailar mañana por la noche. No tendrás comprometidos todos los bailes, ¿verdad?» «Claro que sí. ¿Cómo iba yo a saber que estaban en casa? No podía exponerme a estar de plantón solo por esperarlos a ustedes». «¿Tú de plantón?» Y los muchachos rieron a carcajadas. «Mira, Encanto, vas a concedernos a mí el primer vals y a Stu el último y cenarás con nosotros. Nos sentaremos en el rellano de la escalera como hicimos en el último baile y llevaremos a mamita Ginzy para que te eche otra vez la buenaventura. No me gustan las buenaventuras de mamita Ginzy. Ya sabes que me dijo que iba a casarme con un hombre de pelo y bigotazos negros y no me gustan los hombres morenos». «Te gustan con el pelo rojo, ¿verdad, Encanto?», dijo Brent haciendo una mueca. «Bueno, anda, prométenos todos los valses y que cenarás con nosotros». «Si lo prometes, te diremos un secreto», dijo Stuart. «¿Cuál?», exclamó Escarlata, curiosa como una chiquilla ante aquella palabra. «¿Es lo que oímos ayer en Atlanta, Stu?» «Sí, es eso, ya sabes, que prometimos no decirlo». «Bueno, la señorita Pitty nos dijo». «¿La señorita qué?» «Ya sabes, la prima de Ashley Wilkes que vive en Atlanta, la señorita Pitty Pat Hamilton, la tía de Carlos y de Melania Hamilton». «Sí, ya sé, y la vieja más tonta que he visto en toda mi vida». «Bueno, pues cuando estábamos ayer en Atlanta esperando el tren para venir a casa, llegó en su coche a la estación. Se paró y estuvo hablando con nosotros. Y nos dijo que mañana por la noche en el baile de los Wilkes iba a anunciarse oficialmente una boda». «Ah, ya estoy enterada», exclamó Escarlata con desilusión. «Carlitos Hamilton, el tonto de su sobrino, con Honey Wilkes. Todo el mundo sabe hace años que acabarán por casarse alguna vez, aunque él parece tomarlo con indiferencia». «¿Le tienes por tonto?», preguntó Brent. «Pues las últimas navidades bien dejabas que mosconeara a tu alrededor». «No puedo impedirlo», dijo Escarlata, encogiéndose de hombros con desdén, «pero me resulta un moscón aburrido. Además, no es su boda la que se va a anunciar», dijo Stuart triunfante. «Es la de Ashley con Melania, la hermana de Carlitos». El rostro de Escarlata se alteró, pero sus labios se pusieron pálidos como los de una persona que recibe sin previo aviso un golpe que la aturde y que en el primer momento del choque no se da cuenta de lo que le ha ocurrido. Tan tranquila era su expresión mientras miraba fijamente a Stuart que nada psicólogo, dijo por supuesto que estaba simplemente sorprendida y muy interesada. La señora Pitty nos dijo que no pensaban
haberlo anunciado hasta el año que viene porque Melania no está muy bien de salud. Pero que con estos rumores de guerra las dos familias creyeron preferible que se casaran pronto. Por eso lo harán público mañana por la noche en el intermedio de la cena. Y ahora, Escarlata, ya te hemos dicho el secreto, así que tienes que prometernos que cenarás con nosotros. Desde luego, dijo Escarlata como un autómata. ¿Y todos los valses? Todos. Eres encantadora. Apuesto que los demás chicos van a volverse locos andando de un lado a otro sin saber qué hacer. Déjalos que se vuelvan locos. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, Escarlata, siéntate con nosotros en el barbacoa por la mañana. ¿Cómo? Stuart repitió la petición. Desde luego. Los gemelos se miraron entusiasmados, pero algo sorprendidos, aunque se consideraban los pretendientes preferidos de Escarlata. Nunca hasta aquel momento habían logrado tan fácilmente testimonios de su preferencia. Por regla general les hacía pedir y suplicar mientras los desesperaba negándoles un sí o un no, riendo si se ponían ceñudos, mostrando frialdad si se enfadaban. Y ahora les había prometido el día siguiente casi entero, sentarse a su lado en el barbacoa, todos los valses, y ya se las arreglarían ellos para que todas las piezas fueran valses, y cenar con ellos en el intermedio. Solo por esto valía la pena de ser expulsado de la universidad. Henchidos con su éxito de renovado entusiasmo, continuaron remoloneando, hablando del barbacoa y del baile, de Ashley Wilkes y Melania Hamilton, interrumpiéndose uno a otro, diciendo chistes y riéndoselos, y lanzando indirectas clarísimas para que los invitaran a cenar. Pasó algún tiempo antes de que notaran que Escarlata tenía muy poco que decir. Había cambiado algo en el ambiente, algo que los gemelos no sabían qué era, pero la tarde había perdido su bella alegría. Escarlata parecía prestar poca atención a lo que ellos decían, aunque sus respuestas fuesen correctas, notando algo que no podían comprender. Extrañados y molestos por ello, los gemelos lucharon aún durante un rato y se levantaron por fin de mala gana, consultando sus relojes. El sol estaba bajo, por encima de los campos recién arados, y recortaba sobre el río las negras siluetas de los bosques. Las golondrinas hogareñas cruzaban veloces a través del patio, y polluelos y pavos anadeaban y se contoneaban, rezagándose de vuelta de los campos. Stuart bramó: «James», y tras un intervalo, un negro alto y de su misma edad corrió jadeante dando vuelta a la casa y se dirigió hacia donde estaban trabados los caballos. James era el criado personal de los gemelos y lo mismo que los perros, los acompañaba a todas partes. Había sido el compañero de juegos de su infancia y les había sido regalado a los gemelos cuando cumplieron los 10 años. Al verle, los perros de los Tarleton se levantaron del rojo polvo y permanecieron a la expectativa, aguardando a sus amos. Los muchachos se inclinaron, estrechando la mano de Escarlata, y le dijeron que por la mañana temprano la esperarían en casa de los Wilkes. Salieron enseguida a la carretera, montaron en sus caballos y, seguidos de James, bajaron al galope la avenida de Cedros, agitando los sombreros y gritándole adiós. Cuando hubieron doblado el recodo del polvoriento camino que los ocultaba de Tara, Bren detuvo su caballo en un bosquecillo de espinos. Stuart se paró también, mientras el criado negro retrocedía, distanciándose de ellos unos pasos. Los caballos, al sentir las bridas flojas, alargaron el cuello para pasear la tierna hierba primaveral, y los pacientes perros se tumbaron de nuevo en el suave polvo rojo, mirando con ansia las golondrinas que revoloteaban en la creciente oscuridad. El ancho e ingenuo rostro de Bren estaba perplejo y demostraba una leve contrariedad.
Oye, dijo, ¿no te parece que debía habernos convidado a cenar? Eso creo, respondió Stuart, y estaba esperando que lo hiciese. Pero no lo ha hecho. ¿Qué te ha parecido? No me ha parecido nada, pero creo que debía habernos invitado. Después de todo, es el primer día que estamos en casa. No nos había visto casi ni un minuto y teníamos un verdadero montón de cosas que decirle. A mí me ha hecho el efecto de que estaba contentísima de verdad cuando llegamos. Y a mí también. Y de repente, al cabo de media hora, se quedó casi ensimismada, como si le doliera la cabeza. Yo me di cuenta, pero no me preocupé por el momento. ¿Qué crees que le dolería? No sé, ¿habremos dicho algo que la disgustara? Ambos pensaron durante un momento. No se me ocurre nada. Además, cuando Escarlata se excita, todo el mundo se entera. No se domina como hacen las otras chicas. Sí, precisamente eso es lo que me gusta de ella. No se molesta en aparentar frialdad y despego cuando está excitada y dice lo que se le ocurre. Pero ha sido algo que hemos hecho o dicho lo que ha provocado su mudez, dándole aspecto de enferma. Yo juraría que la alegró vernos cuando llegamos y que tenía intención de convidarnos a cenar. ¿No habrá sido nuestra expulsión? ¡Qué diablos! No seas tonto. Se rió como si tal cosa cuando se lo dijimos. Y además, Escarlata no concede a los libros más importancia que nosotros. Bren se volvió en su silla y llamó al criado negro. James, señor, ¿has oído lo que hemos estado hablando con la señorita Escarlata? Por Dios, señorito Bren, ¿cómo puede usted creer, Dios mío, estar espiando a las personas blancas? Espiando, por Dios. Ustedes los negros saben todo lo que ocurre. Vamos, mentiroso, te he visto con mis propios ojos rondando por la esquina del porche y escondido detrás del jazminero del muro. Vaya. ¿Nos has oído decir algo que pueda haber disgustado a la señorita Escarlata o oído sus sentimientos? Así interrogado, James no llevó más lejos su pretensión de no haber escuchado la charla y frunció el oscuro ceño. No, señor, yo no me di cuenta de que dijeran ustedes nada que la disgustase. Me pareció que estaba muy contenta de verlos y que los había echado mucho de menos. Gorjeaba alegre como un pájaro hasta el momento en que empezaron ustedes a contarle lo de que el señorito Ashley y la señorita Melania Hamilton se iban a casar. Entonces se quedó callada como un pájaro cuando ve el halcón echarse sobre él. Los gemelos se miraron moviendo la cabeza perplejos. James tiene razón, pero no veo el motivo, dijo Stuart. Dios mío, Ashley no le importa absolutamente nada. No es más que un amigo para ella. No está enamorada de él. En cambio nosotros la tenemos loca. Bren movió la cabeza asintiendo. Pero ¿no crees, dijo, que quizá Ashley no le haya dicho a Escarlata que iba a anunciar su boda mañana por la noche y que Escarlata se ha disgustado por no habérselo comunicado a ella, una antigua amiga, antes que a nadie? Las muchachas dan mucha importancia a eso de ser las primeras en enterarse de semejantes cosas. Bueno, puede ser, pero ¿qué tiene que ver que no le dijera que iba a hacer mañana? Se supone que era un secreto, una sorpresa, y un hombre tiene derecho a mantener secreta su palabra de casamiento, ¿no es así? Nosotros no nos hubiéramos enterado si no se le escapa a la tía de Melania. Pero Escarlata debía saber que él había de casarse algún día con la señorita Melania. Nosotros lo sabemos hace años. Los Wilkes y los Hamilton se casan siempre entre primos. Todo el mundo estaba enterado de que seguramente se casarían, exactamente igual que Honey Wilkes se va a casar con Carlos, el hermano de la señorita Melania. Bueno, vamos a dejarlo, pero siento que no nos convidara a cenar. Te juro que no tengo ninguna gana de oír a mamá tomarla con nuestra expulsión.
No es ya como la primera vez. Tal vez Boyd la haya suavizado a estas horas. Ya sabes que es un hábil parlanchín, ese gorgojo, y sabes también que consigue siempre aplacarla. Sí, puede hacerlo, pero necesita tiempo. Tiene que empezar con rodeos hasta que pone a mamá tan nerviosa que se da por vencida y le pide que reserve su voz para la práctica boacil. No habrá tenido tiempo, sin embargo, de llevar las cosas a buen fin. Mira, te apuesto lo que quieras a que mamá está tan excitada aún con lo de su caballo nuevo que ni se dará cuenta de que estamos otra vez en casa hasta que se siente a cenar esta noche y vea a Boyd. Y antes de que termine la comida se habrá ido acalorando y poniéndose furiosa, y habrá dado las 10 sin que Boyd haya conseguido tomar la palabra para decirle que no hubiera resultado digno en ninguno de nosotros continuar en el colegio después de habernos hablado el rector como nos habló a ti y a mí, y será más de medianoche antes de que haya él conseguido darle la vuelta en tal forma que esté tan indignada con el rector que le pregunte a Boyd por qué no le pegó un tiro. No, decididamente no podemos ir a casa hasta pasada medianoche. Es algo completamente imposible. Los gemelos se miraron malhumorados. No tenían ningún miedo ni a los caballos salvajes, ni a los peligros de la casa, ni a la indignación de sus vecinos. Pero les infundían un saludable pánico las clarísimas advertencias de su pelirroja madre y de la fusta con la cual no tenía reparo en castigarles. Bueno, mira, dijo Brent, vamos a casa de los Wilkes. Las chicas y Ashley se sentirán encantados de que cenemos allí. Stuart pareció un poco molesto. No vayamos allí. Estarán muy ocupados preparándolo todo para el barbacoa de mañana y además... Oh, me había olvidado de eso, replicó Brent rápido. No iremos, no. Pusieron los caballos al paso y marcharon un rato en silencio. Stuart, con sus morenas mejillas encendidas de sonrojo, hasta el verano anterior había él cortejado a India Wilkes, con la aprobación de ambas familias y del condado entero. El condado pensaba que tal vez la fría y comedida India Wilkes tendría sobre él una influencia sedante. Por lo menos eso esperaban todos fervientemente, y Stuart hubiera seguido adelante, pero Brent no estaba satisfecho. Brent quería a India, pero la encontraba muy fea y apocada, y no hubiera podido enamorarse de ella solo por hacerle compañía a Stuart. Era la primera vez que los intereses de los gemelos no estaban acordes, y Brent se sintió agraviado por las atenciones de su hermano con una muchacha que a él no le parecía nada extraordinario. Entonces, el verano anterior, en un discurso político que tuvo lugar en un robledal de Jonesboro, a los dos les llamó la atención Escarlata O'Hara. La conocían desde hacía años. En su infancia había sido su compañera favorita de juegos, porque sabía montar a caballo y trepar a los árboles casi tan bien como ellos. Pero ahora, ante su gran asombro, vieron que se había convertido en una bella joven, la más encantadora del mundo entero. Se dieron cuenta por primera vez de la movilidad de sus verdes ojos, de lo profundos que resultaban los hoyuelos de sus mejillas cuando reía, de los diminutos que eran sus manos y sus pies, y de lo esbelto que era su talle. Las ingeniosas salidas de los gemelos la hacían prorrumpir en sonoras carcajadas, y poseídos del convencimiento de que los consideraba una pareja notable, ellos se superaron realmente. Fue aquel un día memorable de la vida de los gemelos. Desde entonces, cuando hablaban de ellos, se asombraban de cómo no se habían dado cuenta antes de los encantos de Escarlata. Nunca lograban dar con la exacta respuesta, y era esta: que Escarlata decidió aquel día conseguir que se diesen cuenta de sus referidos encantos,
era incapaz por naturaleza de soportar que ningún hombre estuviera enamorado de otra mujer que no fuera ella, y simplemente al ver a esta India Wilkes durante el discurso fue demasiado para el temperamento de presa. No contenta con Stuart, echó también las redes a Brent, y ello con una habilidad que los dominó a los dos. Ahora ambos estaban enamorados de ella. India Wilkes y Leticia Monroe de Lovejoy, a quienes Brent había estado medio cortejando, se encontraron muy lejos de sus mentes. ¿Qué haría el vencido? Si Escarlata daba el sí a uno de los dos, era cosa que los gemelos no se preguntaban. Ya se preocuparían de ello cuando llegase la hora. Por el momento, se sentían muy satisfechos de estar otra vez de acuerdo acerca de una muchacha, pues no existía envidia entre ellos. Era una situación que interesaba a los vecinos y disgustaba a su madre, a quien no le era simpática Escarlata. Se van a lucir si esa buena pieza se decide por uno de ustedes, observaba ella, o tal vez les diga que sí a los dos, y entonces tendrán que trasladarse a Utah si es que los mormones los admiten, lo cual dudo mucho. Lo que más me molesta es que cualquier día se van a pegar, celosos el uno del otro, por culpa de esa cínica pécora de ojos verdes, y se van a matar, aunque tal vez no fuese tan mala idea después de todo. Desde el día del discurso, Stuart se había encontrado a disgusto en presencia de India. No era que ésta le reprochase, ni le indicara, siquiera con miradas o gestos, que se había dado cuenta de su brusco cambio y de afectos. Era demasiado señora, pero Stuart se sentía culpable y molesto ante ella. Comprendió que se había hecho querer y sabía que India le quería aún, y sentía en el fondo de su corazón que no se había portado como un caballero. Ella le seguía gustando muchísimo, por su frío dominio sobre sí misma, por su cultura y por todas las auténticas cualidades que poseía. Pero, demonio, eran tan incolora y tan poco interesante, tan monótona en comparación con el luminoso y variado atractivo de Escarlata. Con India siempre sabía uno a qué atenerse, mientras que con Escarlata no se tenía nunca la menor idea. No basta con saber entretener a un hombre, pero ello tiene su encanto. Bueno, vamos a casa de Kate Galbraith, cenaremos allí. Escarlata dijo que Kathleen había vuelto de Charleston. Tal vez tenga noticias del fuerte Sumter que nosotros no conozcamos. ¿Kathleen? Te ha puesto doble contrasencillo a que ni siquiera sabe que el fuerte está en el muelle, y mucho menos que estaba lleno de yanquis hasta que fueron arrojados de allí. Esa no sabe nada más que los bailes a que asiste y los pretendientes que se selecciona. Bueno, pero es divertido oírla charlar, y es un sitio donde esconderse hasta que mamá se vaya a la cama. ¡Qué diablo! Me gusta Kathleen, es entretenida y me alegrará saber de Carlos Red y del resto de la gente de Charleston, pero que me condene si soy capaz de aguantar otra comida sentado al lado de la Yankee de su madrastra. No seas demasiado duro con ella, Stuart. Tiene buena intención. No soy duro con ella. Me inspira muchísima lástima, pero no me gusta la gente que me inspira compasión. Y se mueve tanto de un lado para otro procurando hacer las cosas bien y darte la sensación de que estás en tu casa, que siempre se las arregla para decir y hacer precisamente lo peor. Me pone nervioso. Y cree que los del sur somos unos bárbaros feroces. Siempre se lo está diciendo a mamá.
La tienen asustada los del sur. Siempre que estamos con ella, parece muerta de miedo. Una gallina esquelética encaramada en una silla, con los ojos en blanco, brillantes y espantados después de agitar las alas y a cacarear al menor movimiento que se haga. Bueno, no debes censurarla. Le disparaste un tiro a la pierna a Kate. Sí, pero estaba bebido. Si no, no lo hubiera hecho, dijo Stuart. Y Kate no me guarda nunca rencor, ni tampoco Kathleen, ni Rayford, ni Mr. Calvert. La única que chilló fue esa madrastra yankee diciendo que yo era un bárbaro feroz y que las personas decentes no estaban seguras entre los meridionales incultos. No puedes echárselo en cara. Es una yankee y no tiene muy buenos modales. Al fin y al cabo, le había soltado un balazo a Kate y Kate es su hijastro. ¡Qué diablo! Eso no es disculpa para insultarme. Tú eres de la misma sangre de mamá. Y se puso así aquella vez que Tony Fontaine te largó a ti un tiro en la pierna. No, se limitó a llamar al viejo doctor Fontaine para que vendase la herida y le preguntó al médico por qué había errado el blanco Tony. Dijo que preveía que la falta de entrenamiento iba a echar a perder la buena puntería. Acuérdate cómo le indignó esto a Tony. Los dos muchachos prorrumpieron en carcajadas. Mamá es admirable, dijo Brent con cariñosa aprobación. Siempre puedes contar con que ella hará lo más indicado y estar seguro de que no te pondrá en un apuro delante de la gente. Sí, pero estará dispuesta a ponernos en un apuro delante de papá y de las chicas cuando lleguemos a casa esta noche, dijo Stuart con mal humor. Mira, Brent, eso me hace presentir que ya no iremos a Europa. Ya sabes que mamá dijo que si nos expulsaban de otro colegio, nos quedaríamos sin nuestro viaje alrededor del mundo. Bueno, ¿y qué? Nos tiene sin cuidado, ¿no es verdad? ¿Qué hay que ver en Europa? Apostaría que a esos extranjeros, bueno, no nos iban a enseñar nada que no tengamos aquí en Georgia. Juraría que sus caballos no son tan rápidos, ni sus muchachas tan bonitas. Y estoy completamente seguro de que ellos no tienen un whisky de centeno que pueda compararse con el que hace papá. Ashley Wilkes dice que no hay quien los iguale en decoraciones de teatro y en música. A Ashley le gusta mucho Europa, siempre está hablando de ella. Sí, ya sabes cómo son los Wilkes. Tienen la manía de la música, de los libros y del teatro. Mamá dice que es porque su abuelo vino de Virginia y que la gente de allá es muy aficionada a esas cosas. Buen provecho les haga. A mí dame un buen caballo que montar, un buen vino que beber, una muchacha que cortejar y una mala para divertirme y que se queden ellos con su Europa. ¿Qué nos importa perder el viaje? Suponte que estuviéramos en Europa, ahora que va a estallar aquí la guerra. No podríamos volver a tiempo. Me interesa mucho más ir a la guerra que ir a Europa. Lo mismo me pasa a mí. Algún día... Mira, Brent, ya sé dónde podemos ir a cenar. Crucemos el pantano en dirección a la hacienda de Abel Winder. Le diremos que estamos otra vez los 4 en casa, dispuestos a hacer la instrucción. Es una buena idea, exclamó Brent entusiasmado, y nos enteramos de las noticias del ejército y del color que han adoptado al fin para los uniformes. Si es el de Suavo, prefiero cualquier cosa a alistarme con ellos. Me iba a sentir como un monigote con esos pantalones bombachos encarnados. Esos calzoncillos de franela roja me parecen de señorita. ¿Piensan ir a la hacienda del señor Winder?
Si van no cenarán muy bien, dijo James. Se les murió la cocinera y no han comprado otra. Han tomado una que me han dicho los negros que es la peor cocinera del estado. Dios mío, ¿por qué no compraron otra? No van a poder esos blancos pobretones comprar ningún negro. No han tenido nunca ni un puñado de ellos. Había franco desprecio en la voz de James. Su propia categoría social estaba asegurada porque los Tarleton poseían un centenar de negros. Como todos los esclavos de los grandes hacendados, despreciaban a los modestos labradores que no podían tener tantos. «Te voy a hacer azotar por decir eso», exclamó Stuart con orgullo. «No vuelvas a llamar a Abel Winder blanco pobretón. Verdad es que es pobre, pero no es cualquiera. Que me condene si hay alguien, blanco o negro, que pueda echarle el pie. No hay hombre mejor en todo el condado, y si no, ¿cómo iba a haberle elegido teniente en la milicia?» «Nunca lo hubiera creído, mi amo», replicó James impertérrito después de la riña de su señor. «Yo creí que elegirían a los oficiales entre la gente rica y nunca a esos pobretones de los pantanos». «No es un pobretón. ¿Cómo se te ocurre compararle con gente como los Slattery? Esos sí que son unos blancos pobretones. Abel no es rico, sencillamente. Es un modesto hacendado, no es un gran terrateniente, y puesto que los muchachos le consideran con suficiente talla para nombrarle teniente, no tiene por qué hablar de él descaradamente un negro cualquiera. La milicia sabe lo que hace». La milicia de caballería había sido organizada 3 meses antes, el mismo día que Georgia se separó de la Unión, y desde entonces los reclutas se venían preparando para la guerra. El batallón carecía de nombres aún, aunque no por falta de sugerencias. Todos tenían su idea sobre el asunto y no se sentían dispuestos a abandonarla, de igual modo que todos tenían su idea sobre el color y el corte de los uniformes: los gatos monteses de Clayton, los devoradores de fuego, los húsares de Georgia del Norte, los suavos, los rifles del interior, aunque la milicia iba a ser equipada con pistolas, sables y cuchillos de monte y no con rifles. Los Clayton grises, los sangrientos y tonantes, los rudos y preparados, y otros muchos por el estilo. Mientras se decidía este asunto, todo el mundo a referirse a la organización la llamaba la milicia, y a pesar del muy sonoro nombre que fue adoptado finalmente, toda la vida se la conoció por la milicia. Los 2 oficiales eran elegidos entre los propios miembros, porque nadie en el condado tenía menor experiencia militar. La menor experiencia militar, excepto algunos veteranos de la Guerra de México y la de los Seminolas. Y además la milicia hubiera rechazado como jefe a un veterano si no le hubiera querido y apreciado personalmente. Todo el mundo quería a los 4 chicos Tarleton y a los 3 Fontaine, pero sintiéndolo mucho se negaron a elegirlos porque los primeros se excitaban fácilmente con la bebida y eran demasiado aficionados a la jarana, y en cuanto a los Fontaine, tenían un temperamento demasiado vivo y sanguinario. Fue elegido capitán a Ashley Wilkes porque era el mejor jinete del condado y porque se confiaba en su carácter frío para mantener cierta apariencia de orden. Fue nombrado primer teniente Rayford Calvert porque todo el mundo quería a Rafe, y Abel Winder, el hijo de un trampero del pantano y a su vez modesto hacendado, fue elegido segundo teniente.
Abel era un gigante astuto y serio, inculto, de buen corazón, de más edad que los otros muchachos y de tan buenos o mejores modales que ellos con las señoras. No había muchos en la milicia que pudieran presumir de aristócratas. Los padres y abuelos de muchos de ellos habían alcanzado la fortuna desde la clase de modestos granjeros. Además, Abel era la mejor escopeta de la milicia, un magnífico tirador capaz de vaciar un ojo a una ardilla a una distancia de 70 metros, y sabía mucho de la vida al aire libre, encender fuego bajo la lluvia, rastrear animales y encontrar agua. La milicia se inclinaba ante el verdadero mérito. Y como además todo esto le querían eligiéndole oficial, recibió el honor gravemente y sin engreírse, como si le fuera debido. Pero las señoras de los grandes hacendados y los esclavos de los mismos no podían soportar el hecho de que no hubiera nacido noble, aunque a esto no le concediese importancia a los hombres. Al principio, la milicia había sido reclutada tan solo entre los hijos de los hacendados y la gente acomodada, teniendo que aportar cada uno su caballo, armas, equipo, uniforme y asistente. Pero los ricos hacendados eran pocos en el nuevo condado de Clayton, y para poder reunir una milicia poderosa había sido necesario alistar más reclutas entre los hijos de los modestos granjeros, cazadores, tramperos, crackers, y en casos excepcionales hasta entre los blancos pobres si estaban por encima del nivel medio de los de su clase. Estos últimos jóvenes se sentían tan deseosos de luchar contra los yanquis como sus vecinos ricos, pero se planteó la delicada cuestión del dinero. Pocos son los pequeños labradores que tienen caballos, hacen las faenas de la granja con mulas y no suelen tener más que las absolutamente necesarias, rara vez más de 4. No podían prescindir de las mulas para darlas al ejército, y eso en el caso de que la milicia las hubiera aceptado, cosa que no ocurrió. En cuanto a los blancos pobres, se consideraban potentados y tenían una mula. Los habitantes de los bosques y de los pantanos no poseen ni caballos ni mulas. Viven exclusivamente del producto de sus tierras y de la caza en el pantano, atendiendo sus necesidades por el sistema de cambio de artículos, pues no ven una moneda de $5 al cabo del año, y caballos y uniformes se hallan fuera de su alcance. Pero eran tan salvajemente orgullosos en su miseria como los hacendados en su opulencia, y no hubieran aceptado de sus ricos vecinos nada que pudiera tener apariencia de limosna. Así, para no herir los sentimientos de nadie y conseguir formar una poderosa milicia, el padre de Escarlata, Juan Wilkes, Buck Monroe, Jaime Tarleton, Hugo Calvert y, en fin, todos los ricos hacendados del condado, con la única excepción de Angus McIntosh, habían aportado el dinero para equipar enteramente a la milicia de caballos y hombres. El resultado del acuerdo fue que cada hacendado consintió en pagar para equipar a sus hijos y a cierto número de muchachos más, pero se hizo en tal forma que los menos afortunados pudieran aceptar caballos y uniformes sin menoscabo de su dignidad. La milicia se reunía 2 veces por semana en Jonesboro para hacer la instrucción y rezar por el pronto principio de la guerra. Todavía no se habían terminado las gestiones para conseguir el cupo completo de caballos, pero quienes los tenían realizaban lo que ellos creían maniobras de caballería en un campo, detrás de la audiencia, levantaban grandes nubes de polvo, se gritaban unos a otros con voz ronca y blandían las revolucionarias espadas guerreras cogidas de la panoplia del salón.
Los que no tenían aún caballos se sentaban al borde de la acera, delante del almacén de Bullard, y contemplaban a sus compañeros, masticaban tabaco y contaban cuentos, y también organizaban partidas de tiro al blanco. No había necesidad de enseñar a tirar a ninguno de los hombres. La mayoría de los meridionales nacen con un fusil en la mano, y al pasarse la vida cazando, les ha hecho a todos tiradores. De las casas, de las plantaciones y de las cabañas del pantano llegaban cada revista un variado surtido de armas de fuego. Veían allí largos fusiles que habían sido nuevos cuando los montes Alleghanies fueron cruzados por primera vez, antiguallas que se cargaban por la boca y que habían despachado a más de un indio cuando estaban haciendo Georgia, pistolas de arzón que habían prestado servicio en 1812 en las guerras de los Semínolas y de México, pistolas de desafío montadas en plata, derringers de bolsillo, escopetas de caza de 2 cañones y magníficos rifles ingleses nuevos fabricados con relucientes cajas de maderas finas. La instrucción terminaba siempre en los salones de Jonesboro, y al caer la noche habían estallado tantas disputas que a los oficiales les era difícil evitar los accidentes sangrientos, en espera de que se los ocasionasen los yanquis. Fue en uno de aquellos alborotos donde Stuart Tarleton hirió a Kate Calvert y Tony Fontaine a Brent. Los gemelos acababan de llegar a casa recién expulsados de la Universidad de Virginia cuando se estaba organizando la milicia y se habían incorporado a ella con entusiasmo, pero después del episodio del tiro y hacía 2 meses, su madre los mandó a la Universidad del Estado con órdenes categóricas de permanecer allí. Habían echado mucho de menos la animación del ejército militar y daban por bien perdidos sus estudios con tal de volver a cabalgar, a gritar y a disparar rifles. Bueno, atajemos a campo traviesa para ir a casa de Abel, sugirió Brent. Podemos ir atravesando el vado del señor O'Hara y los pastos de los Fontaine y estar allí en nada de tiempo. No vamos a conseguir para comer más que zarigüeya y verduras, arguyó James. Tú no vas a conseguir nada, gruñó Stuart, pues que vas a irte a casa a decir a mamá que no iremos a cenar. No, yo no, protestó James alarmado. Yo no. No me hace gracia que la señorita Beatriz me vuelva a castigar. Lo primero, me va a preguntar cómo se las han arreglado ustedes para que los echen otra vez. Y después, ¿por qué no les he llevado a casa esta noche para que pudiera zurrarles? Además, me va a sacudir de lo lindo, como una estera vieja, y voy a ser yo el que pague por todos. Si no me llevan ustedes a casa del señor Winder, me quedaré al sereno en el bosque toda la noche. Y puede que me cojan las brujas. Al fin y al cabo, prefiero que me cojan las brujas a que me coja la señorita Beatriz cuando está excitada. Los gemelos se miraron perplejos e indignados. Es tan loco que es capaz de dejarse llevar por las brujas, y eso proporcionará a mamá tema de conversación para unas semanas. Te aseguro que los negros son un estorbo. Alguna vez pienso que los abolicionistas tienen razón. Realmente, no sería justo hacerle enfrentarse a James con lo que a nosotros nos asusta. Bueno, vamos a tener que llevarle con nosotros, pero mira, negro loco y descarado, si empiezas a presumir con los negros de Winder y a hacer alusiones a que nosotros comemos siempre pollo asado y jamón, mientras ellos solo tienen conejos y zarigüeya, yo se lo diré a mamá. Y no te dejaremos ir a la guerra con nosotros.
¿Presumir? ¿Presumir yo con esos negros baratos? No, mi amo, tengo mejores modales. ¿No me ha enseñado educación la señorita Beatriz como a ustedes? Pues no se ha lucido con ninguno de los tres, dijo Stuart. En marcha, vamos deprisa. Se echó hacia atrás en su caballo jaro y picando espuelas le hizo saltar con agilidad la valla que separaba el prado de la plantación de Gerald O'Hara. El caballo de Brent le siguió y luego el de James, con este aferrado a las crines y al pomo de la silla. A James no le gustaba saltar vallas, pero las había saltado más altas que aquella para seguir a sus amos. Mientras buscaban su camino a través de los surcos rojizos, en medio de la creciente oscuridad, desde la falda de la colina hasta llegar al vado, Brent gritó: «¿Oyes tú? ¿No te parece que Escarlata podía habernos convidado a cenar?» «Sigo pensando que sí», gritó Stuart. «¿Pero crees tú?» Fin del capítulo 1.